Hola, bienvenidos a un nuevo video en su canal La Buena Medicina. Hoy, con una confesión de mi vida. Me equivoqué con la doctrina de la Trinidad. Soy adventista del séptimo día de cuarta generación. Algunos familiares dicen que soy de quinta generación. Y por lo tanto crecí en la iglesia, predico desde que tengo 4 años. Esto era posible porque sabía leer desde los 3 años. De hecho, mi mommy, que fue quien me enseñó a leer, me dice que leía mejor cuando tenía 3 años y medio que ahora. Me encantaba leer, leía mucho, pero todos libros de autores adventistas no inspirados. En ese tiempo, lo más que leí de Ellen G. White fue la serie El Gran Conflicto y El Camino a Cristo. De ahí en fuera, todos los libros que leía eran de otros autores. Me bauticé cuando tenía 8 años, consciente de lo que estaba haciendo. Ya tenía algunos años diciendo que me quería bautizar. Y siempre estuve en todo lo que estuviera relacionado con la iglesia: congresos, capacitaciones, campamentos, campañas, clubes, juntas, aventureros, conquistadores, todo. Me hacía amiga de las hijas de los pastores venían a la casa de mis abuelitos y se quedaban en la casa con nosotros siempre. Pero era interesante que en el distrito había unos hermanos que parecían como extremistas. Esos hermanos hasta eran vegetarianos. Esos que si alguien daba un especial y ponía pista con música de mariachi, se salían de la iglesia. Y uno los llegaba a tener en ese concepto, como que exageran un poco. Y el asunto era que nunca te daban la razón o la explicación de su diferente obrar o de por qué obraban de esa manera. Ninguno jamás se tomó el tiempo de explicarme por qué no seguían la agenda de la iglesia o que mucho de lo que la iglesia promovía no tenía base bíblica. Solo se abstenían, no decían nada y en la mente de uno quedaba como una pregunta: ¿por qué actúan de esa manera? ¿Dónde está el problema? Si es la misma iglesia la que nos está dando estas actividades para hacer. Los pastores están participando. ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué ese rechazo hacia estas actividades? Y bajo ese contexto, la primera ocasión que recuerdo haber tenido contacto con la doctrina de la Trinidad fue cuando tenía aproximadamente unos 11 años. Mi mami y yo íbamos a dar la fe de Jesús con varias familias y entre lo que me tocaba explicar estaba la Trinidad, un Dios formado por tres personas. Todas esas familias eran católicas, así que conocían muy bien al Dios Trino y no contradecían lo que yo les decía. Ustedes se preguntarán de dónde yo sabía o cómo sabía explicar este tema. Bueno, en esa época trajimos a 10 misioneros al distrito y uno de esos misioneros todos los miércoles nos daba una lección de la fe de Jesús. Entonces, cuando estábamos dando los estudios, yo explicaba lo que había entendido de este misionero. Explicaba sobre quién era ese Dios trino que estaba revelado en la Biblia. Estas personas que recibían el estudio decían: así creemos nosotros, un Dios formado por tres personas. Ellen G. White dice que los misioneros de la cruz deben proclamar a lo ancho de la tierra, no a un Dios trino, como lo hizo este misionero o como lo hacía yo. Por el contrario, que los misioneros de la cruz proclamen que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, el Hijo del Dios infinito. Esto necesita ser proclamado a lo largo y ancho de cada iglesia de nuestra tierra. Los cristianos necesitan conocer esto y no poner al hombre donde Dios debería estar, de manera que no sean más adoradores de ídolos, sino adoradores del Dios viviente. Idolatría existe en nuestras iglesias. Un solo Dios verdadero y un solo mediador, el Hijo del Dios infinito. Conocimiento esencial que debemos tener para no ser idólatras. Por ese tiempo, los guías mayores de la iglesia se estaban aprendiendo las 28 doctrinas fundamentales para un evento del Camporí. Yo estaba ahí con ellos, solo escuchando para aprender, porque claramente no tenía edad para estar en guías mayores. Una de las jóvenes no se aprendía el orden de las doctrinas 3 a las 5. Las decía en otro orden. Y uno de los jóvenes, tratando de ayudarle, le preguntó: ¿quién es más grande? Primero va el Padre, luego sigue el Hijo y después el Espíritu Santo. Así es el orden. El Padre es mayor, por eso va primero, luego le sigue el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando la esposa del pastor escuchó esto que dijo el joven, le dice: no, Ricardo, los tres son iguales. Ninguno es mayor que el otro. A lo que el joven le contestó: sí, yo sé eso. Solo le dije cómo es acá en la tierra para que se la aprenda más fácil.
Primero es el Padre, luego existe el Hijo y después el Espíritu Santo. El asunto pasó, pero en mi mente quedó grabada esta escena. Ninguno es mayor. Son iguales. Pero para aprenderlo más fácil, para que te acuerdes, usa la lógica. El Padre es mayor que el Hijo. Pasaron varios años hasta que tuve un segundo encuentro con la doctrina de la Trinidad. Y en todos estos años, esta doctrina del Dios Trino, la Trinidad Adventista, era fundamental para mí. Un fin de año, un amigo de mi papito vino a visitarnos con su familia. Ese amigo y su familia eran judíos mesiánicos. Y al final de la comida comenzaron a hablar de la Biblia. Y así estuvieron hasta ya entrada la noche. No me recuerdo cuál era el tema del que hablaban, pero en cierto momento entraron al tema de Dios, de la pronunciación correcta del nombre de Dios y luego quién es Dios. Ellos estaban exponiendo que el Dios de la Biblia era un ser personal, que la Trinidad no estaba en la Biblia. Yo había estado callada durante toda la plática, pero en ese momento se metieron en problemas con mi creencia. Así que me meto a la plática y me da mucha vergüenza recordar esto. Era una niña de 14 años creyéndose que lo sabe todo porque yo había leído mucho, porque yo daba la fe de Jesús, porque yo era adventista, yo tenía la verdad, pero ignorando lo más básico en la Biblia, ignorando lo que los mismos teólogos reconocen. La doctrina de la Trinidad no está explícita en la Biblia. Simplemente se da por sentado, pero no es bíblica. Así que cuando ellos dicen que el único Dios verdadero es un ser personal, yo les digo, no, así no es. El Dios de la Biblia está formado por tres seres, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A los 14 años ya era una trinitaria acérrima. Nadie, ni siquiera un judío, me iba a decir a mí que la Trinidad no era verdad, porque inmediatamente yo refutaba. Ellos me iniciaron a querer explicar, me leyeron varios textos, y yo les digo, entonces ustedes no creen en las últimas palabras de Jesús. Y que les leo Mateo 28:19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aún recuerdo la cara con la que se me quedaron viendo, especialmente la esposa del amigo de mi papito, como una cara de sorpresa. Ahora que ya he leído más las escrituras inspiradas, que he investigado, me da vergüenza recordar el ridículo que andaba haciendo, ya que Mateo 28:19 lo estaba sacando de contexto, lo estaba torciendo para decir lo que no dice. Cuando los mismos pastores dicen que lo único que nos da Mateo 28:19 son pistas, probabilidades de la doctrina de la Trinidad. No dice nada que se parezca a la Trinidad. Así que no solo era un ignorante terrible de las escrituras, también de la teología. No había leído lo que los teólogos afirman. Probablemente las pistas más contundentes de la tal Trinidad divina se encuentran en la famosa comisión evangélica que Jesús dio a la iglesia en su fórmula bautismal. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero saben, ante este texto fuera de contexto, que ni al punto iba, que a lo sumo tiene pistas de la Trinidad, no supieron qué decirme. Así que el tema se cambió. Yo quedé como toda una victoriosa. Yo sé lo que creo, tengo la verdad, conozco la Biblia, sé más que los judíos, y esa experiencia reforzó mi autosuficiencia. Pero no se preocupen, la plática terminó bien ese día y aunque aparentemente quedé como la victoriosa, viendo retrospectivamente quedé como una gran ignorante de las escrituras. En Mateo 28:19 ni siquiera la palabra Dios se menciona. Estaba usando textos fuera de contexto para defender mi creencia. El asunto pasó, y a pesar de haber escuchado parte de la verdad, peleé contra ella. Cuando mi hermanita nació, nos iniciamos a salir de las agendas apretadas de la iglesia y comenzamos a ver las cosas más desde afuera, ya no bajo el ajetreo de juntas, actividades, vamos para allá, corre, visitas, reuniones, más cosas. Por el contrario, iniciamos a llevar una vida más calma, con más tiempo para estudiar, para escuchar la voz de Dios, porque en reposo y en quietud, dice la palabra de Dios, seréis salvos. Esa es la promesa. En reposo y en quietud serán salvos. Y Satanás sabe esto.
Conoce esta promesa del soberano del universo. Por eso es que retaca de actividades a las personas, no solo en el mundo, no solo en el diario vivir, aún remata con actividades de la iglesia para que los miembros no tengan la oportunidad de investigar, no tengan la claridad mental para reconocer la voz del buen pastor. Tiempo después, mi papito, que desde que yo recuerdo era el maestro de la clase de jóvenes en la iglesia, su clase era la más deseada. El objetivo de todos los niños de la iglesia era llegar a esa clase. Allá iban nuestros hermanos mayores, los grandes. Uf, cuando alguien pasaba esa clase, se convertía en niño grande. Un sábado, cuando ya era de la clase de jóvenes, mi papito nos estaba contando la historia de la rebelión de Lucifer, cómo era antes en el cielo, y en un momento de su clase nos dijo que solo estaban Dios Padre y Dios Hijo. Y yo le dije, ¿y Dios Espíritu Santo? Él también estaba. Entonces mi papito me voltea a ver y dice, sí, también estaba el Espíritu Santo, pero él estaba de otra manera. Y ahí salió la Trinitaria a explicar, a contar lo que la Biblia decía, según yo. Y le dije, bueno, era igual al Padre y al Hijo, pero es importante no dejarlo fuera porque estaban los tres y los tres han estado juntos desde la eternidad. El asunto quedó rápidamente aclarado, no hubo roce. Todos, siendo miembros de una iglesia trinitaria, quedamos de acuerdo que esto era así y la clase continuó. Sin embargo, este evento quedó archivado en mi memoria. Cuando tenía casi 18 años, comencé a leer los libros del espíritu de profecía y me di cuenta que en toda mi vida había leído cientos de libros y comencé a lamentarme ese tiempo perdido. Llegué a pensar, si en todos estos años hubiera leído solo libros inspirados, yo creo que habría leído casi todos los libros de Ellen G. White. Esa adolescente inició a darse cuenta de su realidad. Creía que sabía, pero realmente ignoraba mucho. Era ignorante de las escrituras, porque sí, sabía más que todos los jóvenes de mi edad en la iglesia. Nunca salí de ella. No hubo un sábado que no quisiera ir a la iglesia hasta ese momento. Yo era la religiosa. Para los hermanos adultos yo era la joven que estudiaba, la que predica, la que sabe. Pero me di cuenta que había mucho conocimiento por descubrir. Sí, conocía las doctrinas de la iglesia, el manual de la iglesia, lo que los teólogos decían, todas las historias de la Biblia, pero tenía preguntas, especialmente de profecía, que nadie me podía contestar. Me decían una posición, pero yo había leído algo distinto de otro pastor, y me frustraba al no saber cuál de las dos posiciones era la verdadera. Ambas se contradecían, y si escuchaba a alguien más, me decía otra cosa. Así que en ese momento de mi vida me decidí a conocer la verdad yo misma de la palabra de Dios. No lo que otros digan, no lo que el pastor diga, que yo lo pueda ver en la palabra de Dios. Y esta cita de la inspiración la hice mía desde aquel momento. Dios nos ayude a ser estudiantes de la Biblia, hasta que pueda usted ver la razón por sí mismo y un así dice el Señor en las Escrituras, no confíe a ningún hombre en la tarea de interpretar la Biblia por usted. Y cuando pueda ver esto, lo comprenda por sí mismo y sepa que es la verdad de Dios, dirá, lo he leído, lo he visto, mi propio corazón lo hace suyo y es la verdad que Dios me ha hablado por medio de su palabra. Ahora bien, esto es lo que debemos ser cristianos individuales. Necesitamos tener una experiencia individual personal. Necesitamos ser convertidos como lo necesitaban los judíos. Si usted ve una lucecita, no debe retroceder y decir, aguardaré hasta que mis hermanos la haya visto. Si lo hace, continuará en tinieblas. Por ese tiempo mi papito se enfermó de cáncer de pulmón. Los médicos le dieron 3 meses de vida y mi mundo se vino abajo. ¿Qué iba a hacer sin mi papito? Los pastores dejaron de venir a visitarnos, porque ¿qué provecho le pueden sacar a un moribundo? No había solución humana. Esa niña que desde los 3 años decía que iba a estudiar medicina convencional, se da cuenta que ahí tampoco está la solución, que la gente se muere, que no te curan. Mis padres decidieron tomar la medicina alternativa para ver qué pasaba. Pasaron los meses y mi papito se curó. Ya no había cáncer.
En ese momento, ese sueño sostenido por más de una década tomó rumbo. Estudiaría naturopatía, medicina alternativa. Comenzó la pandemia y las universidades comenzaron a dar clases en línea, abriendo la oportunidad de estudiar en universidades de otros países. Una de ellas era una universidad en California, en Estados Unidos, y ahí te preparaban para llegar a ser médico misionero. Como era una universidad adventista, tenía que tomar clases de teología. Y durante este periodo sucedió mi tercer encuentro con la doctrina de la Trinidad. En el primer semestre nos hablaron de Dios y de la doctrina de la deidad. Uno de los profesores de teología, pastor conservador muy famoso en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, nos dijo, la doctrina de la Trinidad no es bíblica. La doctrina de la Trinidad es una doctrina católica. Nosotros no creemos en la Trinidad. Nosotros creemos en la deidad compuesta por tres personas. Y varias clases de este semestre trataron de la doctrina de Dios, donde básicamente nos enseñaron triteísmo. Aunque lo titulaban deidad en tres personas, nos estaban enseñando triteísmo. Tres seres separados, coeternos, coiguales, llamados Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero, aunque son tres seres diferentes, son uno en carácter y en propósitos. Tres que son un solo Dios. En ese momento, yo ya sabía todo lo que quería de la Biblia. No estaba interesada en lo más mínimo por saber de teología. Yo estaba ahí en esa universidad para aprender a ser médico misionera. Pero como me quería graduar con buena calificación, tomé las clases, me aprendí todo, tomé notas y el profe anunció, viene el examen. Lo único que pueden usar en este examen es la Biblia. Todo lo que tengan en las hojas de su Biblia es de ustedes. Así que ni tarda ni perezosa me puse a escribir todas mis notas en las hojas de la Biblia. En las partes donde están esos espacios vacíos, ahí anotaba citas, palabras en hebreo, en griego, sinónimos, años, concilios, historia, todo. Porque si tenía la información en mi Biblia, podría tener las respuestas al examen. Y los rumores eran que los exámenes que este pastor hacía eran pesados. No cualquiera sacaba buenas notas con él. Y dije, yo seré de las que saquen buenas notas. No estudié para saber si era verdad. Yo siempre había creído así. Mi objetivo era sacar buena nota. Y aunque en ese momento yo no estaba muy interesada en estudiar teología, ahora entiendo por qué el Señor me hizo estudiarlo. Lo cierto es que en ese momento no le veía ningún sentido. El objetivo era aprenderme todo, como lo dice el profe, para poder contestar todas las preguntas como él quiere que yo las conteste. Antes del examen, usé el método de explicarle a alguien más lo que sabía del tema, así que le explicaba a mi mommy la historia, los versículos, el porqué, las citas de Ellen G. White, cómo es que eran títulos, solo roles, que no era un padre literal, ni un hijo literal. ¿Qué es lo que decían los críticos de la doctrina de la deidad en tres personas? ¿Cómo refutarlos? ¿Cuáles eran los versículos que usaban? Y cuando contaba la historia, desde el principio, desde la eternidad, yo comenzaba contando que en el principio no había nada. Solo estaban Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cuando decidieron crear, lo primero que dijeron fue, mira, tú la vas a hacer de padre, ese va a ser tu título, ese va a ser el rol que tú vas a jugar. No eres padre de nadie, pero igual te vas a llamar padre para los seres creados. Tú la vas a hacer de hijo, no eres el hijo de nadie, eres coigual con nosotros dos, pero te vas a hacer pasar por hijo para que cuando el hombre peque y tú tengas que ir a la tierra a morir y ahora sí seas el hijo de Dios, pues ellos puedan entender más fácilmente el plan de redención. Y el último sería el Espíritu Santo. Y una vez que reparten los roles, entonces habían comenzado a crear a los ángeles, crearon a Lucifer y después la historia de la rebelión y así la contaba. Este cuento estaba basado en lo que me habían enseñado en la universidad y en mi imaginación. Pero saben, aunque lo contaba así, nunca me pregunté por qué lo avalo. Si no lo dice la Biblia ni tampoco el espíritu de profecía, ¿por qué yo cuento esa historia? Solo en una ocasión, mientras estaba haciendo ejercicio, meditando en la escritura, me quedé pensando y me pregunté, ¿por qué Ellen G. White no contó la historia completa? ¿Por qué no lo contó desde allá, desde el principio? Hubiera estado muy bueno que Ellen G. White contara esa historia
y cómo habían estado en la eternidad y se habían puesto los roles. ¿Cómo investigaremos las escrituras? ¿Hemos de clavar las estacas doctrinales una por una y luego procurar que la escritura se ajuste a nuestras opiniones establecidas? ¿O tomaremos nuestras ideas y conceptos de la escritura y mediremos nuestras teorías desde todo ángulo por la palabra de verdad? Muchos que leen y enseñan la Biblia no comprenden la preciosa verdad que están estudiando o enseñando. Y así me pasaba a mí. Yo tenía mi doctrina y yo hacía que la Biblia y los escritos inspirados dijeran lo que yo creía. No estaba comprendiendo lo que estudiaba o enseñaba. Durante todos estos años, el Señor me permitió entrar a otras universidades, aún iniciar otra carrera. En este video se van a enterar de muchas cosas que nadie sabía. Y aún así, tomaba el tiempo para escuchar a un estadista que explicaba la Trinidad con la Biblia perfectamente. No voy a decir el nombre, pero es el mejor expositor del tema que he escuchado. He tenido el privilegio de escuchar a muchos pastores, hermanos, ancianos, tanto en vivo como en videos, que según ellos defienden el tema de la deidad en tres personas, de la Trinidad adventista. Y digo según porque ni eso saben explicar. Si lo van a explicar, háganlo bien. Si van a exponer mentiras, por lo menos que peguen. Escuchaba al mejor expositor, así que ese examen salió con buena nota. Pero en el último semestre que estuve en esta universidad donde estudié teología, el soberano del universo me volvió a llamar usando el método que menos hubiera imaginado. Hay una compilación muy hermosa de los escritos de Ellen G. White titulada Daniel y Apocalipsis. Solo tiene la Biblia y los escritos de Ellen G. White explicando esos versos. Esa compilación la leí más de 50 veces en el lapso de 2 años. Y un día, compartiendo en un grupo de WhatsApp el PDF de este libro, un hermano me responde al archivo en privado y me dice, ¿usted tiene el libro de Daniel y Apocalipsis de los pioneros? Yo le digo, no, solo tengo el de Ellen G. White. Y al revisar quién está escribiendo, noto que con ese número teníamos muchos grupos adventistas en común. Entre ellos, un grupo de jóvenes cristianos. Y un viernes por la tarde, sabiendo que nadie del grupo guardaba el sábado, entro y saludo a los jóvenes con un feliz sábado. Todos se sorprendieron. Hasta preguntaban en qué país vivía para que ya fuera sábado a esa hora. Y el hermano me vuelve a escribir al interno y me pregunta, ¿usted también guarda el sábado? Sí, yo también guardo el sábado, le contesto. A raíz de esto se comenzó una conversación. Y el hermano me mandó una lista de las doctrinas que él no creía. No recuerdo exactamente todos los puntos que me mencionó, pero hubo dos que escribió y que no los he olvidado. Me dijo, no creo en la inmortalidad del alma ni en la doctrina de la Trinidad. Yo leo toda la lista y le digo, yo creo igual que usted. Ninguna de esas doctrinas la profeso. El hermano me dice, ¿en serio? ¿No cree usted en la doctrina de la Trinidad? No, le digo, yo no creo en esa doctrina es católica. Porque a mí el profesor me había dicho que nosotros no creíamos en la doctrina de la Trinidad. Nosotros creemos en la deidad en tres personas. Ya me imagino la emoción del hermano de encontrarse con alguien más que no creía en un Dios trino. Pero esa emoción no le duró mucho, porque me dice, este tema de el Dios de la Biblia es un tema que la gente ve complicado. Y yo le dije, no, eso no está complicado, está bien fácil. El hermano me dice, yo lo he compartido y es difícil que lo entiendan. Entonces le dije, quizás le interesen mis apuntes de las clases de teología. Traen su explicación, versículos, citas, cómo refutar a las personas que no creen. Esa niña de 14 años seguía viviendo en mí. Yo escucho al mejor expositor de la divinidad en tres personas. Yo sí sé lo que creo, conozco lo que dice la Biblia. Así que un día le mando el archivo lleno de triteísmo y él se rió y me dijo, pero si eso que me mandó es un documento trinitario. Y le dije, no, ¿cómo cree? Entonces le comencé a explicar al hermano la diferencia entre la Trinidad católica y la deidad en tres personas, la Trinidad adventista. Esa nena seguía creyendo que todo lo sabía y tenía que ser humillada.
El hermano James, que le mando un saludo especial, como se lo dije posteriormente, eternamente agradecida con usted. Gracias por permitir que el soberano del universo hiciera la obra a través de usted. Cuando recuerdo este evento, veo la gran misericordia de nuestro Creador. Si el Señor hubiera utilizado otro método, me hubiera opuesto a la verdad. Si mis papás hubieran llegado con este tema a la iglesia, hubiera sido la guerra. La primera que me opongo. No hubiera recibido la luz. Pero nuestro Creador usó el método infalible con su hija. Gracias. Así que el hermano James se tomó el tiempo de explicarme lo que la Biblia realmente decía y me contó lo que él creía. Y cuando él me dice su creencia, le pregunté, ¿entonces usted no cree en el Espíritu Santo? Por eso ahora entiendo cuando la gente me lo pregunta, porque yo también hice esa pregunta. Los entiendo porque yo estuve de ese lado, defendiendo lo que no estaba en la Biblia, argumentando lo que desconocía, haciendo el ridículo y juntando textos que no dicen nada de la tesis que yo sostenía, sin reconocer que los mismos teólogos dicen que no hay ni un texto en la Biblia que avale la doctrina de la Trinidad. El hermano me respondió, ¿por qué todos me dicen eso? Y yo le digo, no, solo le pregunto porque no estoy entendiendo su posición, qué es lo que usted realmente cree. Y entonces comenzamos a hablar de quién dice la Biblia que es Dios. Fue una plática bastante amena, respetuosa, donde comencé a citar historias, versículos, textos, donde supuestamente yo estaba la Trinidad Adventista o estaba manifestado un Dios por tres seres. Hablamos bastante. Entre todo lo que le dije, pues no podía faltar la mención del bautismo de Jesús. Él me explicó con la sola Biblia que el texto no decía lo que yo estaba diciendo. Y dije, es cierto, el verso no dice lo que yo estoy diciendo que dice. Bueno, pero esta es otra historia. Y el hermano me explicaba que la cita no decía la tesis que yo defendía, que en muchos casos estaba diciendo justo lo contrario. Y así me fui, historia tras historia, la historia de Ananías y Zafira, Mateo 28, Segunda de Corintios 13-14. Imagínense todo lo que le dije para que ahora cuando veo o escucho a un trinitario defender la Trinidad Adventista, la deidad en tres personas, pienso, no lo saben defender. Es más, cuando estoy hablando con un trinitario, yo le ayudo. Le digo los nombres que se le olvidan, le digo los textos que me está tratando de decir, hasta le ayudo a formular el asunto, porque deja mucho que desear su manera de explicar. Y es que los mismos escritores adventistas reconocen que no hay ni un solo texto que avale la doctrina de la deidad en tres personas. La Trinidad adventista no está en la Biblia. Y yo, en mi gran ignorancia, en mi orgullo, en mi autosuficiencia, estaba haciendo el ridículo, defendiendo la doctrina de la deidad en tres personas con textos bíblicos. Era lo último que debía de hacer, porque no hay ni un solo texto que la vale. Si la queremos creer, tiene que creerse por la fe, porque no es bíblica. Pero bueno, ahí estaba yo, defendiendo lo indefendible, sin reconocer que a confesión de parte relevo de pruebas, y hay confesión de que la deidad en tres personas no está en la Biblia. Y saqué todos los textos, sabidos y por haber, casi que todos los textos que mencionan al Espíritu Santo. Y saben, esa tarde me di cuenta de que ninguno decía lo que yo creía. Si yo era sincera y dejaba de lado mis opiniones, siendo honesta intelectualmente, ningún texto de los que citaba confirmaba que el Dios de la Biblia estuviera compuesto por tres seres, por tres personas coeternas y coiguales. Esa trinitaria de hueso colorado quedó en silencio. Nadie le ganaba, escuchaba uno de los mejores expositores del tema, pero era honesta. Su intención no era engañar a nadie, y si ella usaba de honestidad intelectual, ningún texto, ni historia, ni versículo apoyaba la doctrina de la Trinidad Adventista. Y esa tarde me di cuenta de lo mismo que se dieron cuenta los teólogos. Ningún pasaje de las Escrituras afirma formalmente la doctrina de la Trinidad. Solo por la fe podemos aceptar la existencia de la Trinidad. Me recuerdo perfectamente, sentada, viendo la computadora, revisando mis apuntes y diciendo, ¿qué pasa? En realidad no hay ningún texto que diga lo que yo creo. La Biblia no lo dice.
Yo estoy creyendo algo que la Biblia no avala. No hay ni un solo texto con el que yo pueda defenderme. Los hombres creen errores cuando la verdad está claramente señalada. Si solo trajeran sus doctrinas hasta la palabra de Dios en vez de leer la Biblia a la luz de sus doctrinas para demostrar que sus ideas son correctas, no andarían en tinieblas y ceguedad ni acariciarían el error. Muchos dan a la palabra de Dios un significado que se adecua a sus propias opiniones y se desvían a sí mismos y engañan a otros por sus falsas interpretaciones de la palabra de Dios. Así que la verdad claramente señalada en la palabra me detuvo. Lo único que me quedaba eran estas 5 o 6 citas de Ellen G. White, del trío celestial, de la tercera persona, esa cita donde ella dice que el Espíritu Santo es persona, así como Dios es persona, los tres poderes, los tres dignatarios. Solo esas citas que Ellen G. White escribió 5 o 6 veces en su original, pero que las han reproducido vez tras vez en muchas de sus obras. Y al leerlas mi mente me decía, las bases de tu creencia no pueden estar en las citas de Ellen G. White. Si la Biblia no lo dice, Ellen G. White tampoco lo puede decir. Tú estás entendiendo mal esas citas. Y luchando así en mi mente, envié al hermano estas citas en su original y le dije, bueno, la Biblia parece que no lo dice, pero tengo esto de Ellen G. White. Y yo creo que Ellen G. White era tan inspirada como los escritores bíblicos. Que el mismo espíritu que inspiró a Ellen G. White inspiró a los escritores bíblicos. Y el hermano me respondió que iba a estudiar esas citas, que no las había leído anteriormente, porque él recién iniciaba a leer los escritos de Ellen G. White. Y así quedamos. Yo iba a estudiar lo que él me dijo y él iba a estudiar lo que yo le envié, que eran 5 o 6 citas de Ellen G. White. Siempre he dicho que si Eva, antes de creerle a la serpiente, le hubiera ido a contar a Adán lo que había escuchado y le hubiera preguntado qué hacer, no hubiera sido engañada. Así que inmediatamente, después de esta plática, corrí con mi Adán, y mientras voy hacia donde él está, me recordé de lo que él nos había dicho hacía años atrás, en esa clase de jóvenes, y que yo le había acotado que eran 3, que no se olvidara del Espíritu Santo. Así que voy con mi papito y le digo, papito, yo tengo una pregunta. ¿Tú qué piensas de Dios? ¿Son 2 o son 3? ¿Cómo creemos nosotros? Mi papito me voltea a ver, serio, y me dice, pues creemos, como dice el pastor tal, y como explica el señor este, que les digo que era excelente en el tema, de todos los trinitarios que he escuchado, es el mejor, al punto de que cuando en ese momento escuchaba a trinitarios adventistas, a pastores, me daba lástima la pobreza con la que defendían su doctrina. Ahora es peor, porque hacer decir a la Biblia lo que la Biblia no dice, y sabiendo que todos están de acuerdo que la doctrina de la deidad en 3 personas tiene que creerse por la fe, porque en la Biblia no está, pues es terrible. Pero en ese momento yo le digo a mi papito, sí, así creemos. No creemos en la Trinidad porque es católica, pero creemos en la deidad de 3 personas. Entonces mi papito me dice, ¿por qué me preguntas? Y le dije, ¿te acuerdas de la vez que en la clase de jóvenes tú nos dijiste que eran 2? ¿Solo el Padre y el Hijo? Y que yo agregué que eran 3. Y entonces tú dijiste que el Espíritu Santo era diferente. La expresión del rostro de mi papito cambió. Él se recordó del evento y me dijo, hay que estudiar el tema. Y con este permiso dije, no está mal. Está bien estudiar el tema. Ya tengo permiso. Así que me puse a estudiar en la Biblia. Mi mami, cuando he contado esto, me ha preguntado, ¿qué hubieras hecho si tu papito te decía que no había que estudiarlo? Y yo le digo, pues lo hubiera dejado de lado inmediatamente. No me vuelvo a meter en ese tema ni escuchar nada que fuera contrario a la doctrina que yo creía en ese momento respecto a Dios. Pero ya con ese permiso comienzo a estudiar qué es lo que dice la Biblia. Porque yo no tenía base bíblica para mi posición, para el único Dios verdadero formado por 3 personas distintas, que son una en carácter, en propósitos, que son coeternas, que son coiguales. A los 2 o 3 días, mi papito nos manda un video de YouTube donde está un hermano haciendo una respuesta al pastor Mark Chambers sobre su tema que había dado el 19 de marzo del 2022.
y me dice, véanlo. Yo veo al hermano en la portada que está haciendo la respuesta al pastor Chambers y le digo a mi papito, de ese hermano tú ya me habías enviado un video anteriormente, donde él estaba hablando de las líneas regulares y me dijiste, revisa todo lo que está diciendo, que si esté en el escrito está. Me acuerdo de él. Ese sábado, 19 de marzo, no había tenido oportunidad de escuchar el tema del pastor Chambers. Así que cuando veo el título del video respuesta, me pregunté, ¿y ahora qué habrá dicho el pastor Chambers? Pongo play al video, es un video de casi una hora, y me recuerdo que durante todo el video yo decía, sí, pero que ya diga qué fue lo que dijo mal el pastor. Y el hermano Infonom, como le inicié a llamar, no decía en qué se había equivocado el pastor Chambers. Ese video de menos de una hora se me hizo eterno. Varias veces pensé en quitarlo, ir al video original del tema del pastor y saber qué había dicho mal el pastor Chambers. Pero decía, no, aquel va a estar más largo. Aquí y ahorita va a decir. Y nada, el hermano Emma daba otro ejemplo de un texto que había sido cambiado en las Biblias del texto crítico. Por fin, llegó a la parte que yo quería escuchar. ¿En qué se equivocó el pastor Mark Chambers? Y menciona Primera de Juan 5:7. Este texto no está en las Biblias del texto crítico, dice el pastor Chambers. No está, lo quitaron. Aquí vemos la conspiración contra la doctrina de la Trinidad. Quitaron este texto de Primera de Juan 5:7 para que no se pueda comprobar con la Biblia que Dios es una Trinidad. Una conspiración de parte del texto crítico contra la doctrina de la Trinidad. En ese momento que escucho esto, vi todo lo contrario a lo que el pastor veía. Vi la conspiración para introducir la Trinidad en la Biblia. En las clases de teología me habían enseñado que Primera de Juan 5:7 era un texto apócrifo, que era la coma juanina, y que nadie en la historia había aceptado este texto como inspirado por Dios, que Erasmo de Rotterdam lo había agregado en su traducción por presiones, pero que aunque formaba parte del Textus Receptus, era un texto apócrifo. Primera de Juan 5:7, un versículo agregado a la Biblia. Mi mente, en ese instante que escucho al pastor diciendo que es una conspiración para que no entendamos que Dios es una Trinidad, ve la gravedad y termina de comprobar que esta doctrina no es bíblica. Tan extrabíblica es que se ven en la obligación de agregar este texto de 1 de Juan 5:7 para comprobar la doctrina de un Dios formado por tres en la Biblia. Y en ese instante, todo cayó en su lugar. Me emocioné tanto que sin esperar a que terminara el video le grité a mi mommy que estaba dentro y le digo por la ventana, esto está comprobado. Solo son dos seres, no hay Trinidad en la Biblia. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y el Espíritu de Cristo, así como lo dice la Biblia. Lo único que nos hace falta comprobar es si Dios es el Padre de Cristo desde los días de la eternidad o si Dios y Cristo son coeternos y no hay una relación filial entre ambos hasta el nacimiento de Jesús en la tierra. Me acuerdo la carita que mi mamá me hizo por la ventana, como diciendo, ¿de qué hablas? Pero yo me voy feliz, contenta, libre, porque cuando uno conoce la verdad te hace libre. Cuando el Hijo te liberta, toda la escritura toma un nuevo sentido. Encuentras una armonía perfecta que antes no veías. Pero este segundo tema, de si Jesús era engendrado o no, me fue un poco más difícil para entenderlo. Era algo que en mi mente, moldeada por la teología, por la enseñanza que había recibido, no podía aceptar. Y especialmente había una cita de Ellen G. White que no me dejaba aceptarlo. Un día estaba leyendo en El deseo de todas las gentes esa cita que dice que en Cristo hay vida original, no prestada, no derivada. Y la leía tratando de entender cómo podemos entender esa cita a la luz de los versículos de la Biblia, donde dice que Cristo fue engendrado en los días de la eternidad, que Cristo es el Hijo de Dios, que no hay ni un texto que diga que son roles. Y yo decía, ¿cómo puede ser Cristo engendrado y al mismo tiempo tener vida original, no prestada, no derivada? ¿Cómo puedo armonizar esto? Y mientras estoy en querer armonizar, tratando de entenderlo en mi mente, va pasando mi papito. Y le digo, papito, mira esto. Para ese entonces, él ya creía todo lo que la Biblia dice. Entonces le digo,
¿Cómo entiendes esto? Y le inicio a leer la cita del Mesías de todas las gentes. En Cristo hay vida, original, no prestada, no derivada. ¿Cómo puede ser Cristo engendrado bajo el contexto de esta cita? Yo estoy segura que mi papito esta cita no la tenía en mente. No había escuchado a alguien más cómo explicarla. Yo sabía que él no podía darme respuesta. Él solo creía lo que la Biblia decía. Así que tuve la certeza de que el Señor lo usó para convencerme de la verdad, para que mi mente, tarde en comprender lo que los profetas decían, pudiera captar la verdad. Solo él me dijo, sigue leyendo, qué es lo que dice más abajo la cita. Esa cita dice que por medio de Cristo el creyente puede obtener vida eterna. Que esa divinidad de Cristo, que esa vida original, no prestada, no derivada, es la garantía del creyente para ser participante de la naturaleza divina. En ese momento no había leído la cita original del Signs of the Times, que es mucho más clara, pero así como estaba en el deseo de todas las gentes, dije, claro, si yo fui engendrada y aún así siendo engendrada puedo poseer esa vida original, no prestada, no derivada, ¿cuánto más Cristo? La vida que a mí se me promete es una vida que se compara con la vida de Dios según la inspiración. Así que en ese momento entendí esa cita que me estaba bloqueando el aceptar lo que la Biblia dice claramente, que Cristo es el Hijo unigénito de Dios. Al ponernos a estudiar la palabra de Dios, debiéramos hacerlo con corazón humilde. Todo egoísmo, todo amor a la originalidad debe ponerse a un lado. Las opiniones sostenidas durante mucho tiempo no han de ser consideradas infalibles. La falta de disposición para abandonar las tradiciones por largo tiempo establecidas fueron la ruina de los judíos. Estaban decididos a no ver ninguna falla en sus propias opiniones o en sus exposiciones de las escrituras. Pero, por más tiempo que los hombres hayan sostenido ciertos puntos de vista, si estos no están claramente sustentados por la palabra escrita, debiesen ser descartados. Los que sinceramente desean la verdad no vacilarán en abrir sus posiciones para la investigación y la crítica, y no se sentirán turbados si sus opiniones e ideas fueren contradichas. Este era el espíritu que compartíamos hace 40 años. Por esos días llegó a mis manos un libro que se llama No recibas el espíritu de otro. Y aún me recuerdo yo a las 2 de la mañana leyendo el libro y diciendo, está tan claro, no puede ser que yo no sabía esto. Esta información ha de ser una información escondida, información que nadie sabe. Es esencial compartirlo. Yo, en la madrugada, pensando que nadie más lo sabe y que a cualquiera que se lo digas, lo va a aceptar porque está tan claro. Yo decía, si yo lo entendí, cualquiera lo puede entender. Si yo que era una persona que defendía la deidad en tres personas a toda costa, que escuchaba a los mejores expositores sobre este tema para poder explicarla bien, que soy muy aferrada, lo estoy viendo, lo estoy entendiendo, ¿quién no lo va a entender? Desde ese momento en adelante comencé a compartir con todos al Dios de la Biblia, a ese único Dios verdadero, pensando que estaba compartiendo información nueva, algo que ellos no sabían, porque a mí nunca un pastor o hermano o amistad me lo había dicho. Conocer al único Dios verdadero era lo más hermoso de la Biblia, pero tremenda decepción que me llevé. Comencé a ver que rechazaban la verdad, tan clara, tan sencilla, tan explícita, y yo decía, ¿cómo puede ser posible que no lo entiendan? ¿Qué está pasando para que no lo vean si ahí está tan claro? La historia de nuestra iglesia adventista del séptimo día es irrefutable. Más tarde fui bautizada en el nombre del Señor Jesús, tal como lo dice el libro de los Hechos. Vez tras vez, todos los bautismos. Esos discípulos que habían escuchado en vivo y en directo la gran comisión de Mateo 28:19, bautizaron siempre en el nombre del Señor Jesús. Tenemos muchas lecciones que aprender y muchas que desaprender. Solo Dios es infalible. Los que piensan que nunca tendrán que abandonar una posición favorita, ni tener ocasión de cambiar una opinión, se verán chasqueados. Mientras nos aferramos a nuestras propias ideas y opiniones con decidida persistencia,
no podremos tener la unidad por la cual Cristo oró. ¿Qué doctrina es la que va a traer unidad a nuestras filas? ¿Qué doctrina va a unir al pueblo de Dios? Que se muestren agradecidos hacia Dios por sus numerosas manifestaciones de misericordia y que sean agradecidos unos con otros. Tienen un Dios y un Salvador y un Espíritu, el Espíritu de Cristo. Esto, tener un solo Dios, tener un Salvador y un Espíritu que es el Espíritu de Cristo, es lo que debe producir unidad en nuestras filas. Esa unidad por la cual Cristo oró. Y en mi mente estaba siempre esta pregunta: ¿por qué no lo entienden? ¿Por qué no desaprenden lo que nos han enseñado y que no está en la Biblia? Si es tan fácil, es tan sencillito, está tan explícito. Por este tema inicié a perder amigos, comenzaron a decirme títulos feos, a levantar falso testimonio, a separarse de mí, y me fui dando cuenta que había gente más cabeza dura que yo, que ni con todas las pruebas aceptan la verdad. Tan orgullosos que viendo toda la evidencia no tienen el valor para reconocer su error. Con el paso del tiempo he notado que siempre que alguien rechaza esta verdad es porque hay intereses de por medio. Todos los que están dispuestos a darlo todo, absolutamente todo por la perla de gran precio, nuestro Señor Jesús, la aceptan. Pero los que su salario, su honor, sus amigos, su círculo social, su casa, su membresía, sus posesiones, su vida es más valiosa, no lo entienden. No lo entienden. O más bien, lo entienden, pero no lo aceptan. Me ha tocado ver personas que dicen: ah, ya entendí cómo lo ves tú. Se quedan en silencio, calculan el precio de decir la verdad y luego se vuelven los enemigos más acérrimos. Ya en el libro de Juan, nuestro Señor Jesús nos había predicho que la causa de la desfraternización de tu iglesia, de la expulsión, del desprecio, no es ninguna otra más que el desconocimiento de Dios y de Cristo. Y no solo eso, mis amados, aún llega el momento que cualquiera que nos mate pensará que cumple la obra de Dios. Y esto es porque no conoce ni al Padre ni al Hijo. ¿Por qué comparto mi experiencia? Para que sea de ánimo en sus vidas. Porque si yo entendí, si Cristo me quitó el velo a mí y me hizo comprender la sencillez de las Escrituras, estoy segura que a ustedes también. Si pudo hacerme entender a mí, con más facilidad a ustedes. Y estén preparados, porque cuando acepten la verdad pura y sean verdaderamente libres en el Hijo de Dios, cuando conozcan al Padre y al Hijo, comienza la persecución. Llegan los agravios, las pérdidas, los insultos, tal como lo dijo el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Mis amados, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.